La casa de Vera Mujica integra el recorrido del parque arqueológico. Se trata de un espacio ambientado interactivo que recrea una casa principal con sus usos y costumbres en Santa Fe la Vieja durante la primera mitad del siglo XVII. Pensá que ellos cocinaban a leña, que estaba todo el día ese fuego prendido y que diríamos un puchero. Un puchero a lo mejor estaba todo un día, ¿sí?, hirviendo hasta que estas verduras estaban en su punto justo, además como le agregaban porotos, o sea, la cocción era compleja y además el hecho de abastecerse de alimentos era complejo. Pensemos que hoy en día nosotros ¿qué hacemos? Abrimos la heladera, no tenemos algo, vamos a un supermercado. En la época no, había que elaborar, cazar, pescar, cultivar, criar, recolectar, todo lo que después nos servía para la comida. Por eso había huevos de gallina, huevos de ñandú, había pescados, había patos, había gansos, había gallinas, carne de vaca, verduras que tenían que cultivar, hierbas aromáticas, o sea, todo era un trabajo arduo. En esta casa en particular, porque eso después dependía de cuántas personas esclavizadas vos tenías, de cuántos, digamos, personas de los pueblos originarios vivían en tu solar. En esta familia, hoy yo te contaba que había aproximadamente unos 5 personas de servidumbre, de las cuales 3 eran esclavizados, los otros 2 pertenecían a pueblos originarios. Así que, y seguramente la mamá cruzaba el patio de las higueras y venía a dar indicaciones de cómo quería que se prepare los alimentos. Estos santafesinos en realidad comían comidas que nosotros hasta la actualidad las seguimos teniendo. El cocido de ellos es muy similar a nuestro puchero. También comían pan, comían polenta, comían mazamorra, después, bueno, vino el locro, así que las comidas eran similares. Dentro de las costumbres que nos legaron nuestros pueblos originarios encontramos el mate, una tradición que se fue transmitiendo y transformando de generación en generación hasta nuestros días. En este momento te voy a invitar con un mate. Un poquito grande el recipiente. ¿Cómo era esto de tomar mate en este utensilio que se llama? Bernegal. Bueno, el mate es una costumbre de nuestros pueblos originarios. Los guaraníes agarraban la calabaza, la cortaban a lo largo y la huecaban. Esa media calabaza que a veces se pintaba, se llevaba al río, se llenaba de agua de río y se iba a las plantas de yerba mate y se arrancaba las hojas. Esa hoja verde se colocaba acá arriba y eso se preparaba y se dejaba todo el día estacionado. Al atardecer, cuando todos volvían otra vez a la tribu después de hacer su trabajo diario, se reunían en ronda y pasaban de mano en mano esta media calabaza utilizando los dientes como filtro para no tragarse las hojas de yerba mate. Cuando llega el español, lo van a invitar, pero el español va a inventar, diríamos, este cuenco de cerámica que se llama Bernegal, que tiene una forma de una media calabaza gordita, dirían los chicos, ¿sí? Bueno, va a seguir usando el agua fría, porque el agua es de río, y la yerba fresca, pero le va a incorporar una cuchara apartadora, que es como la cuchara con la que tomamos sopa, que es lo que servía para apartar las hojas. En este seguir de venir de la vida, estos españoles empiezan a tomar terrenos hacia el sur y empiezan a viajar con las hojas de yerba mate. Ahí se seca, ahí se muele, ahí se le incorpora la bombilla, ahí después se calienta el agua y después, por suerte, menos mal que lo achicamos porque acá estaría complejo tomar hoy en día mates porque un montón nos entraría. También lo interesante del mate, que siempre recalcamos nosotros a los visitantes y sobre todo a los niños, es pensar que el mate fue un elemento de compartir, ¿sí? Por eso siempre cuando alguien va a tu casa, casi todos lo primero que le decimos, pongo la pava, tomamos unos matecitos. O sea, eso es lo interesante, es algo que lo hacemos
de siglo en siglo y ha ido, diríamos, pasando de tradición en tradición. Pero nosotros acá en Santa Fe tuvimos a alguien que prohibió el mate. Hernando Arias de Saavedra, este esposo de doña Jerónima, este personaje tan importante acá para nosotros como santafesinos, prohibió el mate. ¿Y sabés por qué lo prohibió? Porque dice que promovía la holgazanería. Y bueno, si uno piensa en todo lo que llevaba a preparar este mate, muy errado no estaba, ¿sí? Porque llevaba mucho tiempo la elaboración. Pero bueno, estos santafesinos siguieron tomando mate. La Casa de Vera Mujica completa el itinerario que a través de las calles de la traza fundacional conectan la plaza, los restos de las iglesias y viviendas, además del paisaje natural de la costa santafesina y el Museo de Sitio. El Museo de Sitio estuvo cerrado casi 2 años porque hubo una obra muy importante que ejecutó el gobierno de la provincia de Santa Fe, que fue la reparación integral, principalmente de todos los techos del museo, junto con la obra que se hizo también en el pórtico de ingreso al parque arqueológico. Entonces, bueno, eso demandó desarmar toda la muestra permanente que había al momento de iniciarse la obra y bueno, y todo el trabajo que llevó un buen tiempo, varios meses. La colección tenía más de 200 piezas de distintos tipos, todas recuperadas aquí en el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja, principalmente por Zapata Goyán. Y bueno, una parte de esas piezas se va a exhibir junto con una exhibición que va a contar un poco la historia del sitio, quiénes vivían y cómo fueron las excavaciones, principalmente ahora que estamos a 70 años del descubrimiento de este sitio, ¿no es cierto? El mantenimiento y la conservación del Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja sin duda son los desafíos que enfrentan las gestiones de cara al futuro. El desafío permanente es la conservación del sitio, pues son todas estructuras arquitectónicas de tierra cruda que requieren una protección especial con las estructuras protectoras tal como están ahora y otras que habría que construir, proteger de otra forma las viviendas, las iglesias y el cabildo, que es lo que queda del remanente de la ciudad. Y también tenemos pensado retomar las investigaciones arqueológicas. Hace mucho tiempo que no se hacen excavaciones a gran escala para conocer un poco más de lo que ya se sabe del sitio. Entonces pensamos que para los próximos años sería interesante retomar las excavaciones arqueológicas en algunos sectores del sitio, que gran parte, aunque parezca, mucha gente cree que ya está todo excavado, gran parte del sitio todavía está sin excavar y hay muchos temas todavía por descubrir, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es, por ejemplo, reconstruir, excavar un solar entero. En la época de Zapata Goyán, con otras metodologías, lo que se hacía era descubrir las viviendas principales. Entonces, la idea sería poder excavar un solar entero, ver cómo estaba distribuida toda la vivienda y las otras dependencias, como se puede ver en la casa ambientada, digamos, pero encontrar todo en su contexto, encontrar evidencias de los distintos actores sociales que vivieron, los grupos indígenas, los africanos y afroamericanos, además de los españoles. Me parece que ese es un desafío interesante para el sitio, y además tratar de ver un poco la cronología del sitio, ¿no? Ver qué cosas son anteriores, cuáles posteriores, cómo fue evolucionando, digamos, la ciudad hasta el momento del traslado.